Padre Celestial, Señor. Y los que estamos dispuestos, Señor Padre, de día a día aprender más de tu bendita palabra, Señor amado. Te pido, Señor mi Dios, que en estas horas, Señor, que seas tú, Señor mi Dios, que nuestra mente, Padre mío, Señor Padre de la gloria, esté, mi Dios, Padre, dispuesta, Señor, para recibir la enseñanza de esta hermosa noche, Padre mío, Señor. Seas tú, Señor, con el Maestro, Señor y Padre de la gloria. Y los que estamos, Señor Padre mío, Señor, que seamos, Padre mío, Señor, entendedores, Padre, de lo que tú nos quieres enseñar día con día, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, seas tú en esta hermosa tarde, noche. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues Dios les bendiga y con el maestro le toma lugar. Amén. Amén, gloria a Dios. Espero que puedan escucharme. Hoy estoy usando el móvil porque la computadora sufrió un daño y pues no pude utilizarla hoy, pero vamos a continuar en esta hora. Nos quedamos la vez pasada ah, en el punto que decía el creyente autodisciplinado. Amén. Espero que puedan escucharme. Voy a tratar ah, de esforzarme para ser oído. Amén. Me siento diferente aquí en el teléfono, a diferencia de la computadora. Y vamos a iniciar con este, un texto de la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, texto 27. En el capítulo 9 de Primera a los Corintios, en el texto 27, me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes en un lenguaje de la nueva versión internacional. La versión antigua dice así: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. Amén. La versión nueva versión internacional dice: pero yo disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo control, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo sea descalificado. ¿Está claro? Y aquí aparece una vez más la palabra disciplina. Y muchas veces dije de manera, la doctrina de la enseñanza sobre las disciplinas espirituales está usada con otras palabras. Aquí dice: antes hiero mi cuerpo. Y en la nueva versión internacional dice: antes yo disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo control, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Así que meditemos en este pasaje y bueno, el creyente autodisciplinado. La Biblia eh, tiene textos, nos comparte textos que enseñan que las disciplinas espirituales en todo su propósito son para santificación del creyente, santificación del creyente. Un creyente autodisciplinado, pues precisamente está buscando la santidad, la santificación, la consagración, ser una ofrenda en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo para Dios. En todo su propósito son para santificación y estos textos son nuestra enseña, ¿verdad? Eh, la palabra enseña, quiere decir, son nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestra insignia, que nos identifican como pueblo de Dios. Aquí usamos el texto de Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí metáfora, símil, ¿verdad? Como la luz de la aurora y en relación a un día perfecto en aumento hasta que el día es perfecto. Verdaderamente esto quiere decir que la vida de los creyentes es como el amanecer, que no se queda en tinieblas o en oscuridad, sino que llega el momento en el que el día es completamente soleado, iluminado, es perfecto.
Y eso tiene que ver con muchas de las disciplinas o textos que tienen que ver con las disciplinas espirituales que en todo su propósito son para que nuestro día sea perfecto, para santificación, nuestra santificación. Y esos textos, yo quiero hablar de por lo menos tres, cuatro textos relacionados con la santificación, con la santidad. Y el número uno, en primera de Pedro 1:16, dice, sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Son textos que se deben predicar, se deben enseñar, se deben leer, se deben considerar, se deben meditar y se deben vivir, porque es una palabra muy escondida dentro de los púlpitos, la santidad, la santificación. Y cuando hablamos de disciplinas, no podemos nosotros irnos por otro lado que no sea el de hablar que las disciplinas precisamente son para santificación. Número dos, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Segunda a los Corintios 7:1, perfeccionando nuestra santificación en el temor de Dios. Romanos 12:1, ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y bueno, es todo globalizando estos textos, realmente las disciplinas como orar, como leer la palabra, meditar en ella, memorizarla, porque enseguida vamos a hablar exactamente de ese ejercicio vivo que es la meditación de la palabra de Dios. Vamos a pasar al siguiente recuadro, por favor, mi hermana Norma, muchas gracias por su labor. Agradecemos a Dios este material, ¿verdad? Y dice aquí algo respecto precisamente de nuestra santificación. Estoy convencido de esto, del que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. En este pasaje consideramos que casi está en paralelo con Proverbios 4:18. Y eh, aquí habla un poquito más claro, estoy convencido de eso, que el que comenzó tan buena obra, quien empezó nuestro amanecer, ¿verdad? Cuando el día nos está amaneciendo, quien comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta que el día. Ahora, ya no dice hasta que el día sea perfecto, sino hasta el día de Cristo Jesús. O sea, las disciplinas espirituales son exactamente un proceso del que nadie debiera salirse, un proceso del que no debiéramos nosotros fallar, sino persistir, proseguir, perseverar, ser constantes a pesar de todo. Dice más abajito, estos textos y algunos más que encontramos en la Biblia son la consigna. Consigna, aquí quiero ahondar un poquito en esto, son la consigna, o sea, es el compromiso y también enseña. La palabra enseña pudiera hablar del pretérito de enseñar o del presente perfecto de enseñar, pero no. Enseña, si usted lo busca en el diccionario, una enseña también es nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestra insignia, nuestra identidad. No sé por qué puse esa palabra, espero que les sirva algunas ilustraciones de sinónimos, ¿verdad? De palabras referentes a nuestra convicción, a nuestra fe, nuestra, eh, nuestro, nuestro ideal, nuestro caminar, nuestra meta, como también así lo dice, como meta o nuestro fin, como fin. Y así lo enseñó el apóstol Pedro, con algunos de los textos que ya comentamos, sed santos porque yo soy santo, es una palabra, digo hoy, muy escondida de los púlpitos. Realmente muchas de las iglesias pocas veces oye esta palabra, ninguna vez. Seguid la paz con todos.
perfeccionando nuestra santificación. Seguir la paz con todos, Hebreos 12:14, perfeccionando nuestra santificación, como dice el apóstol, amados, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando. Algunas palabras hay que subrayarlas como nuestro fin, ¿verdad? Perfeccionando nuestra santificación en el temor de Dios. Es uno de mis textos favoritos, segunda a los Corintios 7:1, hablando de nuestro proceso, de nuestra relación con Dios, de nuestro caminar. Y Romanos 12:1, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este punto, precisamente, quisiéramos subrayar la palabra, porque yo soy santo, lo dice el Señor. Hablar de la santidad, porque a ello llegamos cuando hablamos de disciplinas, puesto que la disciplina de orar, ¿a qué nos conlleva? Al temor de Dios. La disciplina de la palabra de Dios, que nos lleva a conocer más a Dios y ser reverentes delante de Él. La disciplina del ayuno, ¿a qué nos lleva? Bueno, a siempre vivir bajo la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué más puedo decir? Dar testimonio, evangelizar, hablar de tu fe y que en tu trabajo sepan que tú eres cristiano, de tal forma que eso te comprometa a portarte bien, estar bien, vivir bien y de verdad ser luz en medio de las tinieblas. La disciplina de aprovechar nuestro tiempo en todo, en todo. Son disciplinas que nos van encarrilando, nos van enseñando, como dijo el Señor Jesús, porfiad, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Realmente ahí está un lenguaje de lo que respecta a la santidad. Eh, la disciplina espiritual, en razón de nuestra santificación, implica esfuerzo constante. Espero que muchos de los textos, muchos de los pasajes que nos enseñan sobre el esfuerzo, el favorito, ¿verdad? Josué 1:8, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Esfuerzo constante, el esfuerzo, mis hermanos y amigos, bueno, en realidad el esfuerzo no lo necesitamos cuando nos sentamos a comer, cuando nos acostamos a dormir, no necesitamos esforzarnos cuando se trata de algunos privilegios de descanso, de alimentación, de vacacionar incluso. El esfuerzo lo necesitamos en todo lo contrario cuando precisamente nuestras fuerzas están agotadas respecto de una jornada laboral, porque el día empieza y con ello basta al día su afán. No podemos quitarle el afán porque es imposible que en el trabajo no nos cansemos, no nos agotemos, ¿verdad? Pero por eso cuando hablamos de disciplina espiritual implica esfuerzo constante, constante. Es prácticamente ensayando o entrenando o practicando. La vida del creyente, en la vida del creyente, se ejercita en la piedad, vez tras vez, sin romper la constancia y la perseverancia. Cuando hablamos de las disciplinas, que espero que después de esta enseñanza y aún antes ya hayamos empezado a disciplinarnos con esfuerzo y constancia a pesar de el cansancio, de la fatiga, del dolor aquí o allá, manteniendo una relación con Dios en casa y fuera de casa, en la iglesia y fuera de la iglesia. Eso es prácticamente, yo lo considero como la práctica de nuestra fe, cada una de las devociones, como meditar en la Biblia. Eso lo hacemos en la iglesia, en casa también. Adorar en comunión lo hacemos en la iglesia. Ayunar, sometiéndonos a Dios. Eso debemos hacerlo pues dentro de cuatro paredes. La verdad, yo nunca aconsejo que el ayuno se haga trabajando. No hay comunión, no hay comunión.
sí hay mal paso, perdón, si lastimo, ¿verdad? En alguna forma, pero el ayuno debe ser tras nuestra puerta cerrada, dar testimonio, evangelizar en todo tiempo, aprovechando también, en todo tiempo aprovechando nuestro tiempo. Todos son disciplinas, de esfuerzo y de constancia, son una práctica que hacemos y que el resultado de todo esto es la santificación, la consagración. Dicho de otra manera, es la manifestación del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. ¿Cómo nace el amor, el gozo, la paz y eso? Pues con toda una serie de prácticas, ensayos espirituales, entrenamientos espirituales, nuevamente la oración, la meditación de la Biblia, adorar en comunión con tu congregación. Espero que todos los que estamos conectados hoy tengamos una congregación, porque hay muchos casos en los que hay cristianos que están practicando su fe en Dios, gloria a Dios, oran, ayunan, leen la Biblia, pero no están adheridos, no están, como dice la doctrina, sumergidos o bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Han echado por un lado lo que es la membresía de una iglesia y la verdad es como el militar que diga, yo sí soy militar, no voy al cuartel, pero sí soy militar. Y el arma, bueno, ya veré yo a ver cómo la consigo. Y el uniforme también, o sea, un militar fuera del cuartel, sin uniforme, sin fusil, hermano, pues a qué batalla va a ir y qué batalla estará. Realmente no hay como ir y estar bajo el mando de un capitán en un cuartel, en un cuartel que nos organiza. Gloria a Dios. Eh, Vamos a pasar al siguiente punto, por favor. Y para este proceso de santificación encontramos en la Biblia diferentes prácticas cristianas escritas como doctrinas. En resumen, son disciplinas para la piedad, o dicho de otra manera, disciplinas espirituales. La disciplina espiritual implica un esfuerzo constante practicando ejercicios espirituales que fortalecen nuestra relación con Dios, haciéndola una relación espiritual funcional. Vamos a entender que cuando hablamos de santificación o consagración, estamos hablando de una relación espiritual, pero funcional, porque hay creyentes que tienen su relación con Dios, pero podría ser una relación disfuncional o funcional. Quiera Dios, y que tu relación con Dios sea funcional y no sea disfuncional, ¿verdad? En este proceso de santificación encontramos en la Biblia, nuevamente vamos a leer el recuadro, en la Biblia diferentes prácticas cristianas que yo ya no nombré, ¿verdad? Las que son la oración, lectura de la Biblia, y las vuelvo a repetir, no nos hace daño nuevamente, orar, orar, ¿verdad? Y un culto de oración en su iglesia, me imagino, y si no lo tiene, bueno, es responsabilidad de cada creyente llevar una vida de oración, de comunión con Dios, de petición, de ruego, de adoración, de inclinación. La oración, la verdad es que yo leí un libro hace muchos años de un escritor muy bueno llamado Leonardo Ravenhill. No sé si alguien ha leído libros de él, todavía existen. Es un escritor muy enfático, muy espiritual y muy directo en lo que dice. Y él habló de la oración como la cenicienta de la iglesia, porque es la despreciada, es la olvidada, es la abandonada y es la que nadie mira, ¿verdad? Y así le llamó él la cenicienta la cenicienta de la iglesia, la oración. Eh, este, Esas diferentes prácticas cristianas escritas como doctrinas, la Biblia nos habla de la oración muy profundamente. La Biblia nos habla de la meditación de la misma.
de la Biblia, la palabra de Dios. Y todo ello va enseñando disciplinas para la piedad. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene premio en esta vida. Disciplínate, entrénate en la piedad porque tiene premio en esta vida y en la venidera. Y es algo ah, bien profundo el entender esto, que nos está hablando del cuerpo y nos está hablando del alma. Del cuerpo referente a lo que dice el ejercicio corporal, del alma referente en lo que dice a lo que es el ejercitarse en la piedad. Eh, y yo creo que lo poco que el ejercicio corporal beneficia es al cuerpo, y como quiera el cuerpo vuelve al polvo que lo dio, pero mientras estamos en esta tierra, Dios desea utilizarte, usarme, usarnos, pero tiene mucho que ver nuestro físico, nuestro físico. Entonces, de pasada lo estoy enseñando o lo estoy trayendo a, a la plática, a la enseñanza, porque muchas veces nos ocupamos del alma, pero pocas veces del cuerpo. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad, gloria a Dios. Pero antes ya le dijo, el ejercicio corporal, si lo estás haciendo, tiene poco provecho, tiene provecho, pero es poco. Entonces, ejercítate en la piedad también, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y las disciplinas para la piedad o el ejercitarse en la piedad, esas son las disciplinas espirituales, espirituales. La disciplina espiritual implica, otra vez vuelvo a decir, un esfuerzo constante, practicando ejercicios espirituales, ejercicios, ¿verdad? Aquí hablaba yo de entrenándose, ensayando, practicando, ejercitando, ¿verdad? Y yo puedo entender que toda esta serie de disciplinas en la práctica, las practicamos, las ensayamos, las entrenamos y como dice aquí, nos ejercitamos para la competencia. La competencia es tu testimonio delante de los que te conocen. Ahí está la competencia, vamos a decir, el debut, y que no sea debut y despedida, que sea tu debut. Oramos en la iglesia en cuatro paredes, ayunamos en cuatro paredes, leemos la palabra en cuatro paredes, en casa o en la iglesia, pero el resultado, ¿dónde se echa de ver? Se echa de ver primeramente con tu familia y segundo con los de afuera, de tal manera que verdaderamente vengamos a ser luz. Por eso dice el Evangelio según San Mateo, y es algo que voy a leer para meditación nuestra en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así, capítulo 5, texto 15 dice, 14, 15 y 16, vosotros sois la luz del ¿qué? Del mundo, no la luz de las cuatro paredes donde oramos, leemos la Biblia, estudiamos, cantamos y ayunamos. No, vosotros sois la luz, dice ahora del mundo, habla del mundo exterior. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y el texto 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de la gente. No ayunamos delante de la gente para ser vistos, como lo hacían los fariseos. No leemos la Biblia delante de la gente porque es en momentos de trabajo, en momentos de no sé qué, ¿verdad? Pero en la vida diaria creo que eso es lo que quiere decir. Así alumbre vuestra luz en la vida diaria, delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo le llamo a las disciplinas espirituales aquella práctica, ensayo, entrenamiento, ejercicio, ejercicio para la piedad, práctica para la piedad, ensayo para la piedad, entrenamiento para la piedad, práctica espiritual, ensayo para la piedad, entrenamiento para la piedad, ensayo para la piedad, entrenamiento para la piedad, práctica espiritual, ensayo para la piedad, entrenamiento para la piedad, práctica espiritual, ensayo para la piedad, entrenamiento para la piedad, práctica espiritual, ensayo para la piedad,
ensayo espiritual, entrenamiento espiritual, ejercicio espiritual, o sea, todo lo que significa orar, leer la palabra, adorar en comunión con Dios en la iglesia, ayunar, sometiéndonos a Dios en cuatro paredes, cerrada la puerta, dar testimonio, evangelizar y aprovechar nuestro tiempo en relación a la vida espiritual. Bueno, son prácticas, ensayos, entrenamientos, ejercicios para la piedad o espirituales, espirituales. Y esto implica, ¿qué dice aquí? Adelante, implica esfuerzo constante. Nadie va de bajadita, nadie toma atajos. Mis hermanos, la unción, el poder, la santificación, la paz, la tranquilidad, la misericordia, como dice el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto se consigue, se conquista precisamente con esfuerzo y constancia, ¿verdad? La disciplina espiritual implica esfuerzo, un esfuerzo constante, practicando ejercicios, y aquí póngale aquí donde dice ejercicios espirituales, póngale practicando ejercicios, ensayos, entrenamientos, ejercicios espirituales para piedad, que nos sirven para santificación. Y esto fortalece nuestra relación con Dios, haciéndola una relación disfuncional, no, una relación que nos está funcionando, funcional, funcional, funcional. O sea, se requiere, dice aquí en la vida del creyente, quiero leer esto, quiero comentar que en la vida del creyente, se ejercita en la piedad vez tras vez, o sea, vez tras vez, constantemente y día tras día, sin romper, y quiero utilizar dos palabras, sin romper la constancia y la perseverancia. No sé si en su libreta usted pueda anotar estas dos palabras, perseverancia y, ¿qué dije? Constancia, perseverancia y constancia. Gloria a Dios. Tenemos las 8, es a las 8:10 el receso, ¿verdad? Amén. Bien, vamos bien entonces. Bien, perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Amén. ¿Y qué es constancia? Primeramente, ¿qué es constancia? Dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Constancia. ¿Qué es constancia? Bueno, constancia es la frecuencia y disciplina para repetir un hábito o tarea durante el tiempo. Una vez más, constancia es la frecuencia y disciplina para repetir un hábito o tarea en el tiempo. Es la frecuencia y la disciplina con la que se hace un hábito o una tarea en su tiempo. Frecuencia y disciplina. Ahora, aquí escribí, en resumen, constancia es hacerlo siempre, orar siempre, leer la palabra siempre, ayunar siempre, congregarse siempre, bueno, hasta diezmar siempre, serle fiel a Dios. Se trata de santificación, de serle fiel a Dios. ¿Hacer lo que? Siempre. Y como dijera el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, estad siempre gozosos, siempre. Cada vez que encontremos la palabra siempre, vamos a entender que nos está marcando una disciplina, siempre. ¿Qué es perseverancia? Ahora, si ya lo anotaron, ¿qué es perseverancia? Es la firmeza y persistencia para superar obstáculos y frustraciones hasta lograr la meta.
y abajo puse aquí, ¿verdad? ¿Cuál es? En pocas palabras, perseverancia es no rendirse. Entonces, en el camino del Señor necesitamos constancia y perseverancia. Constancia para hacerlo siempre. No, perdón. Sí, constancia para hacerlo siempre y perseverancia para no rendirse, ¿verdad? O sea, constancia para hacerlo siempre a pesar de que tengas ocupaciones allá o aquí. Constancia para hacerlo siempre sin que se te olvide. Perseverancia para no rendirse a pesar de que te sientas enfermo, cansado, agotado, a pesar de cualquier obstáculo o algún imprevisto que te esté robando el tiempo en el que tú pusiste esa práctica. Por ejemplo, yo en lo personal y respeto el oído de los que me escuchan, pero yo en relación a mi trabajo, que si puedo repetir que es perseverancia, una vez más, claro, una vez más. Perseverancia es la firmeza y persistencia para superar obstáculos y frustraciones hasta lograr la meta. Ello es. Y el resumen es no rendirse a pesar de los obstáculos. La constancia, vuelvo a repetir la anterior, es la frecuencia y disciplina para repetir un hábito o tarea en el tiempo y al final, hacerlo siempre que no se te olvide. En la perseverancia, no te rindas a pesar de los obstáculos. Hermanos, la verdad que hoy por hoy, servirle a Dios espiritualmente, nuestra relación espiritual, porque todos los que somos pastores, obreros, predicadores, músicos, todos los que somos en alguna labor dentro de la iglesia y los que no están todavía en un ministerio, labor, responsabilidad, hoy por hoy necesitamos esfuerzo y el esfuerzo lo resumimos en dos palabras, constancia y perseverancia. Resumen del esfuerzo, ponga esfuerzo en letras mayúsculas y adelante ponga resumen y pone constancia arriba y perseverancia abajo. En constancia póngale ahí, lo debo hacer siempre, a pesar de mis compromisos. En perseverancia póngale abajo, no debo rendirme a pesar de cómo me sienta o me trate la vida. Hoy por hoy, hermanos, hermanas, obreros, cristianos en general, necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Se nota el esfuerzo cuando hay constancia. Se nota el esfuerzo cuando hay perseverancia. Y también se nota cuando no hay constancia, no hay perseverancia. Y aunque cantemos de esfuerzo, aunque recitemos de esfuerzo, solamente quedará ahí en el eco, solamente. Bien, a continuación, seguimos adelante en el siguiente punto. No sé si hay hasta aquí una pregunta, con toda confianza háganla. No importa que nos tardemos un poquito más, por favor. Es bien importante los conceptos, aprenderlos para que los podamos practicar. Eh, este, ayuda mucho el aprender los conceptos y recitarlos, hablarlos, cantarlos, escribirlos, porque nos hablan. O sea, Dios nos está hablando hoy a través de esta enseñanza y las anteriores. No es solamente una escuela en la que vamos de paso y aunque de panzazo yo pase, no hay problema, ya pasé. No, no se trata de panzazo aquí. O sí, hermanos. Uno que me conteste, ¿se trata de panzazo? No, no se trata de pasar. Allá en la primaria, hermanos, yo me pongo como ejemplo, nadie lo va a creer a lo mejor, mi certificado de primaria,
yo fui malísimo para la escuela. Y ya mi mamá me decía, dice, con que salgas de panzazo, el asunto es que termines. Y yo iba bien mal, nunca reprobé un año, pero yo iba bien mal en la escuela. Yo me gradué de la primaria con un 6.4, imagínense, 6.4. De eso, ¿cómo salí yo de la escuela? ¿Cómo me gradué? ¿Cómo me terminé la primaria? Pues de qué decimos, de panzazo. No sé en su comunidad, en su cultura, cómo digan cuando ya los maestros quieren que te vayas. De raspón, ¿De qué? de raspón. De raspón. Pero perfeccionando a los santos no es su insignia, su enseña, su bandera o estandarte de panzazo, hermanos, o de raspón. Damas y caballeros, obreros, pastores, ancianos, diáconos, músicos, ojalá y que más se conectaran. Vive Dios, hermanos, que no sea esto como la escuelita de que ya me gradué ya y con esto tengo ya para los siguientes años y si hay otro curso, yo ya estoy servido, yo ya cumplí. No, no, es un engaño, hermanos. Es un engaño verdaderamente que el hambre por aprender más se nos vaya, que la sed por conocer más de la palabra de Dios, de su gracia, de las diferentes esferas de la teología, se nos vaya, porque el creyente se hace conformista, se hace tibio, y el ministro, hermano, se hace, ay, ¿cómo podemos decir? El ministro se rezaga, el ministro de pronto ya no tiene material que, cómo trabajar con la iglesia, qué predicar, qué enseñar, qué, hermanos, la verdad yo les invito a que evitemos estar de panzazo, terminar la clase de panzazo. Si usted abrió su teléfono, atiéndalo, esté de frente ahí escuchando, no lo prenda solamente como para tenerlo de monitor y usted ande ahí dándole de comer al gato o limpiando las ventanas, hermano. No se trata de eso, se trata de sentarnos con un lapicero en la mano, con un papel y anotar todo aquello que le va a servir para ser un buen obrero, un buen cristiano, una buena cristiana, sierva de Dios, un buen siervo de Dios, un buen pastor, un buen predicador. Hermano, apréndaselo, constancia y perseverancia. En la constancia es la frecuencia y la disciplina en la que repetimos los hábitos, las tareas en su tiempo. Esto la constancia dice hacerlo siempre, a pesar de qué tan ocupado estés, porque todos estamos ocupados en nuestro trabajo, asoleándonos en el día, no sé cuántas cosas, y llegamos a la casa y ya no queremos saber nada. No, dice aquí, hacerlo siempre. La lectura de la Biblia en un año te enseña a hacerlo siempre, a pesar de que estés cansado, a pesar de que vengas asoleado, a pesar de que te duela el estómago, la cabeza, gripa, tos, hermano, enfermo o no enfermo, la palabra de Dios es nuestra dosis diaria, hacerlo siempre. Perseverancia es la firmeza y persistencia para superar obstáculos. Realmente firmeza y persistencia para superar obstáculos solamente lo hacemos en nuestro trabajo que nos da 15 a la hora, 20 a la hora, no sé cómo, ¿verdad? Y superamos frustraciones y no importa que tengamos el compañero de trabajo que no nos quiere, pero allí se ve perseverancia. El celo de Dios nos debe enseñar, hermanos, que la perseverancia y la constancia son nuestras tareas de trabajo, de labor, pero primeramente, no dije también, primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hazlo siempre, dice la constancia. Y no te rindas a pesar de las circunstancias, dice la perseverancia. No sé, de verdad que nos pasamos el tiempo. Vamos a tomar el break porque ya me enojé. Y mientras me contento, ¿a qué hora regresamos, hermano Valentino, por favor? A las 15, pastor. A los 5 minutos, al Sí, 15. sí, a las 15, 5 minutos de break. Amén. Tomamos 5 minutos de break, mis hermanos. Tómense su té o su chocolate. Gloria a Dios. Amén.
Hermanos, Dios les bendiga. No sé si cayó el internet o se desconectó, pero ya estoy de regreso. No sé si están en break. Sí, están en break, Pastor Valentín. Ya mismo empieza de nuevo. Ok, hermano. Esperamos. Gloria a Dios. Empezamos, mis hermanos, perdón, desde un poquito. Bueno, aquí tenemos ya el recuadro y bueno, aquí hay una aplicación o una metáfora, una comparación del creyente esforzado, vamos a llamarle así, el creyente esforzado, eres tú y soy yo, gracias a Dios, el creyente esforzado. Y hay un texto que es en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a ir a ese pasaje. Gloria a Dios. Segunda Timoteo. Y yo les invito a que se unan a la lectura de la Biblia en un año. Es un ejercicio bien útil, hermanos, bien productivo, bien nutritivo. Amén. ¿Dónde estoy? Aquí está. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Empieza diciendo, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y ya dijimos el resumen del esfuerzo. ¿Cuál es, hermanos? En dos palabras. Constancia. Perseverancia y constancia. Amén. Perseverancia y constancia son el resumen del esfuerzo. Si tú te estás esforzando, eres constante y eres perseverante. Si nomás lo cantas, pero no, entonces nomás eres oidor, no eres hacedor. Y le dice Pablo a Timoteo, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia, o sea, en tu relación con Dios. Por supuesto que no dice esfuérzate comiendo, durmiendo, descansando, vacacionando. Hay cosas que no requieren esfuerzo, pero estas otras sí, cuando se trata de nuestra relación con Dios, nuestra vocación espiritual. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles, o sea, hombres que van a ser posteriormente maestros, hombres fieles que serán idóneos para ser maestros y enseñar también a otros. Y dice, tú pues sufre penalidades o trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ahí está la primera comparación, el soldado. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y otra comparativa más exigente no se pudo encontrar. De verdad que quien ha estado como militar nos sabrá decir
qué tipo de disciplina tiene un militar, verdaderamente, verdaderamente. Y aún también el que lucha no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí vemos al atleta en este texto 5 y número 6. El siguiente, el tercero es el labrador. Dice, para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Y lo deja pensativo porque dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en toda esta comparativa. El buen soldado, el buen soldado. Yo siempre hablo de el texto 4, ninguno que milita, no, desde el 3, sufre trabajos. Hay que saber sufrir, sufrir ¿cómo se puede decir? Sufrir, eh, ¿cómo pudiéramos decir? Tú pues sufre trabajos. ¿Cómo dicen su versión de alguien? Si me ayuda, hermanos, tú pues sufre trabajos, sufre penalidades, ¿verdad? A lo mejor. Penalidades, pruebas, tribulaciones, sufre pruebas y tribulaciones como fiel soldado de Jesucristo. Hay que saber sufrir pruebas y tribulaciones y permanecer a pesar de todo. Ninguno que milita, dice, se enreda o se embaraza en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Mis hermanos, todo aquello que ni siquiera puedo pensar que tenga que ver exactamente con el pecado, sino con los compromisos del trabajo, de la labor de comprar, vender, adquirir, lograr, estudiar, recibirse. O sea, no nos enredemos en ello, es decir, como dice aquí, no, ninguno que milita se embaraza, no nos embaracemos. O sea, podemos nosotros dedicar tiempo para nuestro trabajo, para incluso el deporte, si practicas algún deporte, ¿verdad? Dedicar tiempo para la familia, pues, principalmente, pero por encima de todo, creo que hay que sí embarazarnos en los negocios del Padre, del Padre. Cuando Jesús, muchacho, se perdió camino a Jerusalén, ¿y dónde le fueron a encontrar el tercer día? ¿Verdad? Llevan un día de camino y no aparecía, y le fueron a encontrar en el templo, disertando con los doctores de la ley, ¿verdad? Y le dice María, su madre, ¿qué nos has hecho? Miran. Y dice, ¿qué les pasa? No se preocupen. ¿Qué no saben ustedes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces, hay dos tipos de negocios, los negocios de la vida y los negocios del padre. ¿En cuál estamos más involucrados? Muchas veces nos encontramos más involucrados en los negocios de la vida y tan involucrados que hasta embarazados, enredados, que ya no podemos desatarnos para estar en los negocios del Padre. Realmente yo, en lo personal, sin herir susceptibilidades, ¿verdad? Sin ofender, pero yo mis clientes en mi trabajo, donde yo trabajo, bueno, yo les digo, yo el día martes y viernes, yo me voy temprano del taller a las 5 de la tarde, 4:30 o 5, yo ya me fui porque yo tengo un compromiso. Quizá hay quien no pueda hacer ello porque esté atado a un horario de un patrón, un jefe, no lo sé, un horario fijo. Pero si tú en el fondo sabes que sí puedes, tienes que estar en los negocios de la vida hasta cierto grado, pero no te embaraces, no te enredes, con tal y agradar a aquel que te tomó por soldado, por soldado. Y verdaderamente es que de ahí parte lo que llamamos disciplina. Disciplina, si tú te puedes desenredar de los negocios de la vida y estar constante, perseverante en tu relación con Dios y en tu labor como obrero, porque hay dos cosas. El creyente falta y no se nota mucho, sí se nota cuando el creyente falta, pero no mucho.
pero cuando faltó el obrero al culto, ¿se nota? Uy, hermano, usted y yo pensaremos, no, nadie lo nota. Todo. Es más, a lo mejor están orando hasta por mí. No, sí, sí se nota cuando usted como obrero, como creyente, no estuvo en el culto. O cuando te equivocas al predicar y ya estás hablando como mal lector de la Biblia, un hermano allá era un mal soldado. En su predicación confundió a Sansón con Tarzán y nos va a dar risa, de seguro, ¿verdad? Otro hermano buscaba el libro de Mejías, refiriéndose al libro de Miqueas, y por más que le decían, hermano, dirá usted Miqueas, no, no, es de Mejías, hasta que ya le abrieron la Biblia y le dijeron, hermano, usted dirá, sí, sí, ese es. Hermano, eh, las cosas de Dios requieren excelencia, que leas con excelencia, que conozcas con excelencia, que domines, o sí, que estés en ese proceso de dominio, de lectura. Yo hasta la fecha, después de 38 años, estoy todavía dominando algunos conceptos, doctrinas y lenguajes como personajes, para no confundir una cosa con otra. En mi tierna carrera como predicador, un día por hablar de Elías hablé de Ezequiel, ¿verdad? O más bien hablé de Elías en el Valle de los Huesos Secos, y no era Elías, era Ezequiel 37. Y terminé el sermón así, hermanos, y Elías le dijo al Señor, Señor, tú lo sabes, si pueden vivir estos huesos. Y Dios le dijo a Elías, pues profetiza estos huesos. Hermano, terminé el sermón y a Ezequiel le puse Elías. Así terminé. Al final, hermano, pues ya han de saber, ¿verdad? 2, 3 hermanos. Hermano, todo estuvo bien, excepto que es Ezequiel, no es Elías. El buen soldado empuña bien su fusil, hermanos. El buen soldado sabe armar y desarmar su fusil. El buen soldado es voluntario. Nadie le empuja ni le jala a que sea militar. Cualquiera de ustedes que me oyen, si alguien tuvo la experiencia de ser militar, sabrá usted que la milicia es voluntaria. No el servicio militar, claro que no, pero el encuadrarse como soldado es voluntario, voluntario. Se le da un número que es la matrícula, es matriculado. El buen soldado tiene completo compromiso con el cuartel y su general de división. El buen soldado tiene perseverancia heroica en el campo de batalla, o sea, no es desertor, y tantas cualidades que la Biblia nos enseña respecto de la comparación del creyente esforzado, en este caso, con un soldado. Y vuelvo a repetir, qué ejemplo o qué aplicación de veras tan más exigente como la de un soldado, hermanos. Un soldado que es solícito, es disciplinado. ¿Por qué? Porque hay una hora en la que él despierta cuando ya se oyó la segunda o tercera trompeta, o la primera, no lo sé, pero al toque de la trompeta ya se levantó y ya está bien firme, ¿verdad? Está ya formado en el patio del cuartel, está encuadrado. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, realmente se necesita que el buen cristiano o el buen soldado sea constante, perseverante, esforzado, disciplinado, entendido, obediente, resuelto, comprometido con Dios principalmente, para que en su entrenamiento sea un buen soldado y se eche de ver en una buena victoria y triunfo cuando haya una batalla en esa guerra que tenemos contra el enemigo, y ganemos en el nombre del Señor, ¿verdad? Cantamos En mi vida el capitán es Cristo, y lo podemos cantar, pero si no eres un buen soldado, solo quedó el canto, solo quedó el canto. Y no quiero decir ¿qué quiere decir? Bueno, si no te estás esforzando por ser un buen soldado,
No quiere decir si no eres un buen soldado, a lo mejor ni yo lo soy todavía, estamos en ello, pero si no te estás esforzando en constancia, perseverancia, disciplinas por ser un buen soldado, solo quedó el canto, en mi vida el capitán es Cristo, y en mi vida el capitán es Cristo, y bueno, pues sí, el capitán es Cristo y el buen soldado está pues esforzándose por serlo, que Dios nos ayude y que seamos buenos soldados. Esta es la comparación del creyente esforzado, esforzado en las disciplinas que ya hemos mencionado y enseguida vamos a ahondar en cada una de las disciplinas. Número 2, inciso B, el atleta que compite. Y el texto de entrada es aquí es el texto 5, segunda Timoteo, pero el contexto al que quiero ir es primero a los Corintios capítulo 9, con el texto que entramos hoy en la lectura de la Biblia. Primero a los Corintios 9 y desde el texto 24, primero a los Corintios 9, 24 al final. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, qué hacen? Corren, pero solo uno lleva el premio, o sea, el primer lugar. Corran, dice, corran de tal manera que, ¿qué? Que lo obtengan. Y todo aquel que lucha, ¿verdad? En, el que entrena, ¿verdad? Dice aquí, de todo se abstiene. Los otros, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, incorruptible. Ya aquí hay una conexión entre la metáfora y el lenguaje literal, que es la comparación del creyente con el atleta, porque así inicia. Saben que los que corren en el estadio, ¿verdad? Ahí está la comparación del buen atleta. Todos, la verdad, corren, más uno lleva el premio. Y ya nos dice a los creyentes, corran de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, todo aquel que está en esa carrera, de todo se abstiene. Ahí está la disciplina. De todo se abstiene. Eso es la disciplina, ¿verdad? Porque la disciplina es abnegación que mientras unos, decía el hermano G. Ávila, recuerdo una predicación, dice, y todos celebrando el año nuevo, dice, yo encerrado con papá Dios. Abnegación. Entonces, mientras la gente está en fiestas, mientras la gente está echando cohetes, tú encerrado con el Señor, tú orando a Dios, mientras unos siguen trabajando horas extras, tú en la iglesia, mientras unos están en la pulga, tú estás en la iglesia, mientras unos están viendo la televisión, tú estás leyendo la Biblia. Hermanos, esto es lo que nos enseña las disciplinas espirituales, ¿verdad? Y todo aquel que lucha de todo se abstiene. La abstinencia no come de todo porque está pensando en su competencia. Si el creyente se abstiene de muchas cosas que le hacen peso y pecado en su vida. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Ahí está ya la conexión del lenguaje literal, diferente del metafórico en la comparación del creyente con el atleta. Así que yo de esta manera, dijo el apóstol, de esta manera, así como les enseñé del atleta, corro, pero no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes, disciplino mi cuerpo y lo controlo, como dice la nueva versión internacional, y lo controlo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado o reprobado. Este texto nos enseña algo esencial en relación a la realidad en la que podríamos caer. Que Dios nos ayude. De predicadores que en el principio de su predicación Jesús dijo estando en la sinagoga, y ustedes dirán lo que dice aquel proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Así lo dijo Jesús. Médico, cúrate a ti mismo. El predicador debe estar consciente siempre, el obrero, no solamente en la predicación, sino en toda su vida devocional, de ser dechado, de ser ejemplo de la grey y de no
que en la mente de quien lo oye le estén diciendo: médico, cúrate a ti mismo. Si hablas de ayuno, debes ser tú quien estés ayunando. Si hablas de lectura de la palabra y meditación en ella, debes ser tú quien la está meditando. Si hablas de oración, debes ser tu nombre de oración, una mujer de oración. Si estás hablando de adoración, debes ser un adorador, una adoradora. Si estás hablando de diezmos, debes diezmar. Si estás hablando, hermano, la vida del, del hombre de Dios, del creyente esforzado, no debe dejar lugar a dudas. No sea que habiendo corrido o habiendo entrenado todos los días, el día de la competencia, ¿qué suceda? ¿Alguien me quiere decir? El día de la competencia, ¿qué? Pierda el primer lugar y queda ¿en qué lugar? ¿Verdad? En el ¿En qué último. lugar? En el último, hermano. Tanto que entrenó, tanto que, y aquel día venga a ser perdedor, dice, que dijéramos, ¿verdad? O dice aquí la palabra, porque pues las disciplinas son que de todo se abstiene, en el estadio corren y entrenan, y lucha y de todo se abstiene, porque está pensando en la corona, es una corona corruptible, ¿verdad? De oro, de plata o de bronce, aquí según los premios, pero en comparación con la vida eterna, no solamente el obrero, también el creyente, no esto debe recaer solamente en, no, sino que el ser un creyente esforzado, un obrero esforzado, un predicador esforzado, una dama, una mujer de Dios esforzada, bueno, tiene que ser oidora y tiene que ser hacedora. Hay que predicar, vamos a predicar, mis hermanos, pero vamos a la par, esforzarnos por vivir lo que predicamos y vamos a vivir lo que predicamos y vamos a predicar lo que vivimos de la misma manera, siendo que la predicación nos lleve adelante, comprometiéndonos con lo que ya hablamos. Y bueno, una vez más lo leo, pero yo, dice el apóstol Pablo, disciplino mi cuerpo en esfuerzo, con constancia, con perseverancia, ¿verdad? Con ese esfuerzo. Disciplino mi cuerpo y lo mantengo bajo control, ¿verdad? Aquí dice, lo pongo en servicio, lo mantengo bajo control, no sea que después de haber predicado, ¿cómo le podemos poner en lugar de predicar? Que no solamente es la única tarea, no sea que habiendo sido cristiano yo, no sea que habiendo predicado a otros, no sea que habiendo sido un músico de Dios, no sea que habiendo sido un diácono, no sea que habiendo sido un anciano, no sea que habiendo sido un presidente de jóvenes, damas, caballeros, niños, no sea que habiendo hecho el aseo en la iglesia, ¿cuánto le pueden hacer? Yo mismo sea descalificado. Hermano, ¿puede ocurrir? Sí. Sí. ¿A quién le ocurrió como personaje de la Biblia? Díganme un personaje que se les venga el que nunca se nos olvida cuál es. Judas Iscariote. Demas. Demas también, sí. Demas se apartó de Pablo. Hermanos, por lo menos Judas, 3 años y medio en el mejor seminario, instituto de enseñanza, haciendo prácticas espirituales, entrenamientos, ejercicios, y dice, Y con el maestro de maestros. y con el maestro de maestros, real, ¿verdad? Y al final fue reprobado. Ahora sí, no podemos decir que ni de panzazo pasó. Fue, ¿qué dice? Reprobado. No aparece en el salón de la fama de los héroes de la fe, no aparece ahí, definitivamente, aparece Rajá, pero no él. Que Dios nos ayude, hermanos. Me habla a mí y te habla a ti, y quiero que así sea, que Dios te hable y me hable a través de esto para, sí, ser cabales y completos sin faltar en nada. Inciso C, dice el labrador que cultiva la tierra. ¿Qué dice respecto del labrador? Que el labrador dice, para gozar de los frutos es menester que, ¿qué?
que trabaje Que trabaje. primero. Sí. Texto 6, segunda Timoteo, capítulo 2, texto 6. El labrador para recibir los frutos es menester que, ¿qué? Que trabaje primero. Y ya hablamos en algún momento los frutos del ministerio, ¿verdad? Todo esa, ese crecimiento en unción, en gracia, en conocimiento de la Biblia, todo ello, hermano, habla de un ministerio realizado y habla de los frutos, pero es menester que trabaje primero, que se discipline primero, que se esfuerce primero, que yo siempre voy a poner ejemplos, ¿verdad? De mis vivencias. Me acuerdo cuando salió el hermano Gille Ávila, ahí se nota lo infantiles que es uno a veces, ¿verdad? A todos nos inspiraba en aquellos años de los, ¿qué serán? Los 88, 90, 91, 92. Empezábamos a oír de los cassettes que llevaban para allá, para México, y oíamos al hermano Gille Ávila con sermones así. El video de Callá. Videos Para que también, me lo sí, acaba de mandar. sí. Y entonces todos queremos predicar como Gille Ávila, pero nadie Búfale. oraba como él, nadie ayunaba como él, nadie se enfrentaba a lo que él se enfrentaba. Entonces, hermanos, era una imitación de cualquiera de los obreros de Dios hoy, como Josué Irión, un hombre de Dios, Gille Ávila, que ya partió con el Señor, Billy Graham, Eres filipino. perdón, Yeah, Billy Graham. ¿verdad? Y algunos más que ustedes conozcan, son una inspiración para nosotros, hermano. Espero que usted se sienta inspirado con alguno de ellos. Héctor de la Cruz, un hombre poderoso, ¿verdad? En la unción que Dios le dio. Son una inspiración, pero no debe ser una imitación. Exactamente. Usted tiene el molde que Dios le dio, que Dios me dio, y usarlo, gloria a Dios. Pero aquí cercano, el pastor Eli para mí fue una inspiración cercana, el pastor Aaron Álvarez, y algunos de los obreros con los que he estado estuve en mis años pasados allá en México, David Adame. Yo quiero de veras honrar la memoria de cada uno de ellos en ausencia, ¿verdad? Porque han sido hombres que se han esforzado y me han dejado esa inspiración de yo esforzarme también en la enseñanza, en la predicación, en mi consagración, sobre todo porque lo primero es la consagración, el temor de Dios, hermanos. Temor de Dios, no la predicación, sí, no la enseñanza, sí, claro, pero lo primero es la consagración, el temor de Dios, el fruto de su carácter, de su temperamento, de su manera de ser, de su manera de ser. Porque conozco predicadores que tienen unción, pero son bien enojones, son bien iracundos, son bien vanidosos y Dios nos guarde de ello. Dios nos guarde. Pero el labrador dice, para recibir el fruto es menester que primero trabaje, trabaje, trabaje. Y el hecho de trabajar, ¿a qué se refiere? Cuando dices menester que primero, ¿qué? Trabaje, ¿qué es? Una vez más encontramos de manera implícita la palabra disciplina, esfuerzo, constancia, perseverancia y entrenamiento, ejercicio, práctica. No sé si quieren escribir todo ello, se los dejo gratis por la misma ofrenda. Pero, hermano, todo eso me falta a mí, primeramente, como dijo Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dígalo usted para usted, yo lo digo para mí, ¿verdad? Hablar de una relación funcional con Dios, de una relación que funciona, de una relación que trabaja. Verdaderamente es que sí necesitamos ser, pues en virtudes, quiero hablar de ser fuertes como Sansón, de ser valientes como David, temeroso de Dios como Job, consagrado como Samuel, amoroso como Juan, el discípulo amado, trabajador como Noé,
sabio como Pablo, poderoso como Elías, fiel como Eliseo, de fe como Abraham o de oración como Daniel. Y algo más que usted se le quiera, le quiera añadir, pero las virtudes del obrero, del creyente, y quiero primeramente hablar del creyente porque todos somos creyentes, hermanos. Tengas o no tengas un pastorado, una misión, y nosotros con mucha más razón. Pero el creyente, por eso puse aquí, no dije aquí la comparación del obrero, la comparación del predicador, la comparación del pastor. Dije del creyente esforzado. Yo, antes de ser pastor, soy creyente y me voy al cielo, primero Dios, porque soy creyente, no porque soy pastor. Me debo santificar, ¿por qué? Porque soy creyente, cristiano, nacido de nuevo, no como pastor. Pablo, se dice, Pablo se salvó no por ser apóstol, sino por ser cristiano, nacido de nuevo. Y por ser apóstol, pues tiene galardón. Eso él mismo escribió acerca del tribunal de Cristo, ¿verdad? Para recibir eh, pues, galardón, corona. Y bueno, hasta acá vamos bien y hermanos, espero que usted estemos comprendiendo, entendiendo todo este lenguaje de las disciplinas espirituales. Pasamos al siguiente recuadro, hermana Norma. Hasta aquí no sé si haya una pregunta, hermanos, pueden interrumpir. Tenemos 10 minutos o 15 antes del cumplimiento. Amén. Y bueno, las disciplinas para la piedad. Primera Timoteo 4, 7 al 8. Volvemos a la Biblia. Si usted tiene su Biblia ahí, vamos a Primera Timoteo 4, 7 al 8, y si no, júntese con un cristiano que sí tiene Biblia por ahí, ¿verdad? Del 7 al 8 dice, 4, 7 al 8 dice, más las fábulas profanas y de viejas, ¿verdad? Desecha y ejercítate para la piedad. Ese es el concepto que quiero con el que nos quedemos hoy. Ejercítate para la piedad. No sé si en el recuadro siguiente tengamos el concepto según algunas versiones. Ahí está. Ahorita regresamos al siguiente. Ahí. 1 Timoteo 4:7 dice, ejercítate para la piedad, y tenemos 3 versiones de Biblia. La número 1 es la versión vida plena. Dice, ejercítate para la piedad. La número 2 es versión logos y dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. De ahí surge la palabra autodisciplina. Ejercítate o autodisciplínate, ¿verdad? Disciplínate o autodisciplínate, ¿verdad? Versión logos, disciplínate a ti mismo para la piedad. Nueva traducción viviente, número 3, entrénate para la sumisión a Dios. Todo esto nos habla de este pasaje que dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate, disciplínate, entrénate. Repita conmigo ahí donde está sentado, si es que está atento. No se pare de ahí, no se quite de su teléfono. Por esta ocasión sí le invito a no despegar los ojos del teléfono. Después sí hay que despegarlos para dormir ya es tarde, hermanos. Repita conmigo, ejercítate, disciplínate, entrénate, ¿verdad? Disciplínate, no, ejercítate, disciplínate, entrénate. Una vez más, ejercítate, disciplínate, entrénate. Ahora, lo vamos a hacer así. Ejercítate, disciplínate, entrénate para la piedad. Segundo, ejercítate, disciplínate, entrénate para la piedad. Una vez más, así dice la 2. Y otra vez, ejercítate, disciplínate, entrénate para la sumisión a Dios. Regresamos al anterior. Por favor, mi hermana Norma, regresamos al anterior, disciplinas para la piedad. ¿Aprendimos algo, hermanos? Quiero oír a alguien que diga amén. Amén. Bueno, Amén. gloria a Dios, porque yo mismo estoy aprendiendo mucho. La verdad que es una oportunidad que se nos brinda para nosotros exponer, pero a la vez aprender, porque yo desaprendo y aprendo. Me está ayudando mucho esto.
Eh, disciplinas para la piedad. Ejercítate para la piedad. Dice aquí en el texto 7, ejercítate para la piedad. Para, decíamos el sinónimo de la piedad, nuestra relación con Dios, nuestra consagración. Ejercítate para la piedad significa entrenarse activamente en una vida dedicada a Dios, participando con devoción y obediencia a la palabra de Dios, siendo oidores y hacedores, lectores y hacedores, estudiosos y hacedores, adoradores y hacedores. ¿Qué otra cosa le pudiéramos añadir, hermanos? Oidores, lectores, estudiosos, adoradores, cantantes y hacedores. Amén. ¿Verdad que sí? Ah, no sé, pero bueno, dejamos estas para no inventar, no inventemos más, ya. Oidores y hacedores, lo que dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Ser oidores y hacedores, engañándonos a nosotros mismos. No, lectores y hacedores. Bueno, ¿oidores de qué? Oidores de la predicación, oidores de la enseñanza, oidores de los cantos, porque todo lo que es predicación, enseñanza, cantos, poemas referentes a la Biblia nos va a hablar siempre en un paralelo respecto de la voluntad de Dios hacia nosotros. Aquello que estamos practicando, aquello que nos hace falta, aquello que debemos de quitar de nosotros y aquello que debemos añadir a nuestra vida. Oidores y hacedores. Lectores y hacedores. Hermanos, la Biblia, yo una vez invité a leer la lectura de la Biblia en un año. En ese entonces hace como, ¿qué serán? 4 o 5 años, por primera vez, 6 años creo. Y por ahí alguien me puso en un texto respondiendo a la invitación que hacíamos como iglesia de hacer la lectura de la Biblia en un año y dijo, de nada sirve leerla si no la practicamos. Y yo me puse a pensar, bueno, entonces echar por tierra el leerla porque no la vamos a hacer. ¿Quién dice que no la vamos a vivir? Pues sí, de ahí yo hacía un recuento y un análisis. ¿Dónde debe estar primeramente la Biblia para nosotros ser hacedores de ella? ¿Dónde, hermanos? ¿Alguien me quiere contestar? Al alcance de tus manos. Exacto, exacto, ni más ni menos, en tus manos. ¿Dónde debe estar la Biblia para que tú la vivas? Pues primeramente en tus manos, porque si no está en tus manos, no la vas a leer. Y si no la vas a leer, no la vas a conocer. Y si no la vas a conocer, no la vas a vivir. Entonces, la lectura de la Biblia en un año, yo les invito, mis hermanos, a que hay planes de lectura 6 meses, planes de lectura un año, y 2 años y 3 años. Yo siempre invito a la lectura de la Biblia a un año. A mí me ha hecho mucho bien, de verdad que en muchos pasajes que en mi adolescencia cristiana o en mi niñez cristiana los había yo leído, una vez que tú los lees en ese plan disciplinado de leer un capítulo o dos diarios como te lo marca el plan, te alimenta, te nutre, te sacia y tu mente se aclara, te haces más serio con las cosas de Dios. Hay gente que echa por tierra esto y todavía hay gente que dice, no, eso del plan de lectura de la Biblia en un año, no, no, como el Espíritu Santo me da, se vuelven bien, carismáticos. Dice, no, yo como el Espíritu Santo me guía. Sí, y si el Espíritu Santo te guía a la lectura de la Biblia en un año como plan, ¿no crees que sea la voluntad de Dios ella también? Claro. Entonces la manera más ordenada de leer la Biblia y si tú tienes otro plan, yo lo respeto, pero estoy recomendando como buen médico la dosis que te va a hacer bien, porque a mí me hizo bien, porque es la palabra de Dios viva y eficaz y penetrante más que espada de 2 filos, es lámpara a nuestros pies y es como miel a nuestro paladar y gloria a Dios. Número 3, estudiosos y hacedores. Y aquí un aplauso a los que estamos todavía conectados en este plan de enseñanza, perfeccionando a los santos, hermanos. Un aplauso para ustedes.
Gloria a Dios por ese tiempo que tomas disciplinadamente para decir es miércoles y hago a un lado todo compromiso, fiestas, pozoliza, moliza, tamaliza y lo que sea. Y dices tú, pues yo tengo un compromiso. Eso es disciplina. Estudiosos, pero también, ¿qué dice? Hacedores, hermanos. Hacedores. Porque el que solamente estudia y no la vive, pues se hace más religiosón, se hace cabezón, no es cabeza, no es cabeza, es cabezón. Entonces, necesitamos estudiar la Biblia, pero no para contender, no para sobajar a nadie ni humillar a nadie, memorizarla incluso para ser hacedores, hacedores. Yo siempre me ha gustado memorizar el contenido de la Biblia. 1189 capítulos, 1189 capítulos, este, 173,176 versículos, 3,566,480 letras, 2 testamentos, 3 edades, la edad patriarcal, mesiánica y cristiana. Y la Biblia es un raudal, hermano. Te falta tiempo muchas veces para tú enseñarle y predicarle a la iglesia. El tiempo se te viene encima. ¿Pero por qué? Porque te metiste al estudio de la palabra, la teología sistemática con sus 10 esferas, teología propia, cristología, neumatología, bibliología, eclesiología, martiología, soteriología, bastante, que ahorita mi cabecita ya no me ayuda mucho, pero también ser, dice aquí, adoradores y hacedores, dice la palabra. Hermanos, los músicos, ojalá haya un músico conectado, un cantante de los que dirigen la alabanza conectado y que le pueda llegar esta palabra a usted y a mí también, porque muchas veces canto yo también, adoradores y hacedores, porque si solamente cantamos, no somos ni adoradores. ¿Qué somos, hermanos? Somos artistas y Dios no quiere artistas en la iglesia. En la Biblia no existe el ministerio de artista, pero sí el ministerio de adoradores, músicos de Dios. Que Dios nos ayude. Hermanos, tenemos ya tiempo cumplido, algunos minutos para hacer alguna pregunta. En la siguiente clase, el próximo miércoles, primero Dios, si estamos en esta tierra todavía, nos conectamos en esta clase una vez más para terminar disciplinas para la piedad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o una, cómo se dice, aportación? Breve, por supuesto. Bueno, entrego el micrófono a nuestro hermano Valentino, si es que todavía está, si no al pastor Aridaí, o a ver, díganme Si no cómo lo me, hacemos. si no me corresponde a mí, si no está Hermano aire José ahí, Santana. Amén, hermano. amén. Entregamos el micrófono. Gracias, mi hermano Josué. Creo que hoy el pastor Valentín ha tenido problemas de conexión. Amén, amén. Ha podido entrar, pero al mismo tiempo el sistema lo ha sacado. Amén, amén. Cuando estábamos en break, él entró, pero no duró mucho tiempo, el sistema lo sacó. Amén. Y Bien, Alidair bien. hoy pienso que está en una reunión y no lo hemos visto en toda la noche. Eso me Oh, corresponde a mí. aquí estoy, hermano, pero ore por favor usted, hermano Josué. Ok, un placer. Bueno, hermano, si nadie más tiene que aportar o que hablar, pues daremos Sí, la si alguien oración final y terminaremos esta clase maravillosa y seguiremos primero Dios el miércoles que viene. Bueno, oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno, a ti te damos la gloria, la honra y la majestad, oh Señor amado. Gracias, Señor, por haber creado este grupo de enseñanzas, Padre, para el crecimiento y la sabiduría de tu pueblo, Padre, para que tu pueblo pueda llevar este entendimiento y conocimiento a las almas que necesitan, incluso a la comunidad cristiana, porque mucho pueblo perece por falta de conocimiento. Ayúdanos a recibirlo en nuestro corazón, Señor, a ponerlos por obra y a practicarlos en nuestras vidas, Padre. Que no sea solamente un emocionalismo, sino que también sea una herramienta para el crecimiento de nosotros y para llevar constancia
en nuestras vidas cristianas. Enséñanos a ser como tú y a caminar en tu justicia. Dale sabiduría al maestro, Señor, y pon las palabras que necesita para que nosotros podamos tener la fluidez espiritual y el conocimiento que tú demandas de cada uno de tus siervos. Padre, que no se nos quite el ánimo y que sigamos creciendo, porque es importante aprender más de ti, no para debatir, Señor, sino para enseñar e instruir con justicia y verdad a través de tu palabra y de tu santa sabiduría en Cristo Jesús. Cuídanos, guárdanos, Señor, y bendícenos. Y si es tu misericordia y tu bondad, el miércoles que viene estaremos nuevamente aquí. Que el Señor los bendiga y que tengan muy buenas noches, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén.